El suave ronroneo del Rolls Royce resonó a lo largo del camino de grava, perturbando la quietud serena que habitualmente envolvía el Valle de la Esperanza, mientras una llovizna ligera transformaba el paisaje en una acuarela de verdes y grises, de la cual emergía entre la bruma el hogar Santa Clara, como un viejo guardián olvidado por el tiempo. Sofía Herrera dejó a un lado la pila de uniformes que estaba doblando cuando el insólito ruido se filtró a través de los desvaídos muros de su despacho. En sus 20 años como directora, había aprendido que las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias. A través de la ventana surcada por la lluvia, observó a un hombre alto salir del asiento trasero. Su cabello cano y su traje impecable parecían absurdamente fuera de lugar en aquel entorno rural. El chófer se apresuró con un paraguas, pero el pasajero lo rechazó con un gesto casual, prefiriendo sentir la llovizna en su rostro mientras sus ojos recorrían el ajado frontispicio del orfanato. El crujido de la puerta principal reverberó por los pasillos, seguido de pasos apresurados sobre el maltrecho suelo de madera. Pilar, una de las adolescentes, apareció sin aliento en la puerta del despacho, con sus ojos marrones muy abiertos por la emoción. «Señora Herrera, Ricardo Villanova está aquí. El multimillonario...» Sofía sintió que su corazón daba un vuelco. Ricardo Villanova, el filántropo que había estado transformando instituciones por todo el país. Sus manos temblaron ligeramente mientras se alisaba el delantal gastado, consciente de las manchas que el tiempo y ninguna lejía podían ya ocultar. En el vestíbulo de entrada, donde la pintura descascarillada contaba historias de décadas pasadas, Ricardo Villanova esperaba con una serenidad que contrastaba con su reputación de magnate de los negocios. Sus ojos azules, sorprendentemente amables, estudiaban con genuino interés las viejas fotografías de las paredes, registros de generaciones de niños que una vez llamaron a este lugar su hogar. «Señor Villanova», consiguió decir Sofía, extendiendo la mano. «¡Qué sorpresa!» «Por favor, llámeme Ricardo», replicó él con una sonrisa que suavizaba las líneas de su rostro. «Espero no interrumpir su día». Un golpe sordo en el piso de arriba hizo que diminutas motas de polvo danzaran en la tenue luz de las ventanas. Ricardo miró hacia arriba, curioso, mientras Sofía suspiraba. «Los niños están en el recreo», explicó, sintiendo un calor subir por su cuello. «Nuestras instalaciones tienen sus desafíos». «Ya veo», comentó Ricardo, su mirada siguiendo una grieta que se extendía por la pared como un río en un mapa antiguo. «¿Le importaría enseñarme el lugar?» Mientras caminaban por los estrechos pasillos, el contraste entre el traje italiano de Ricardo y el entorno no podía ser más evidente. Niños curiosos se asomaban por las puertas de las aulas, susurrando entre ellos sobre el misterioso visitante. Un grupo de chicos intentó sin éxito ocultar un juego de intercambio de cromos a sus espaldas. En la improvisada biblioteca, libros gastados se equilibraban precariamente en estanterías torcidas, mantenidos juntos por años de cuidado e improvisación. Ricardo se detuvo frente a un ejemplar especialmente antiguo de El Principito, sus páginas amarillentas unidas por cinta adhesiva y esperanza. «¿Sabes, Sofía?», comenzó él, hojeando suavemente el libro. «Cuando yo tenía 12 años, viví en un lugar muy parecido a este». Sofía, que estaba a punto de disculparse por el estado de la biblioteca, cerró la boca sorprendida. «Era un orfanato en Montana», continuó él, devolviendo el libro con cuidado a su sitio. «Aprendí a leer con esta misma historia. Es curioso cómo la vida nos trae de vuelta, ¿verdad?». Un maltrecho balón de fútbol interrumpió el momento, rodando hasta sus pies. Miguel, un niño de 8 años con una venda en la rodilla, llegó corriendo, deteniéndose en seco al notar al visitante. «Lo siento», señora Sofía jadeó, mirando alternativamente a ella y a Ricardo. Ricardo se arrodilló, recogiendo el balón. «¿Juegas?». Miguel asintió tímidamente. «Todos los días. Pero el campo está lleno de agujeros. ¿Y cuántos sois?», preguntó Ricardo, haciendo girar el balón en sus manos con sorprendente habilidad.
Tenemos 30 niños ahora mismo, respondió Sofía, observando la interacción con creciente interés. Cada uno con su propia historia, sus propios sueños. Miguel lleva aquí 2 años. Es nuestro goleador oficial. En la cocina, donde viejas ollas recogían gotas de agua del techo con goteras, Ricardo se detuvo, su mirada recorriendo el lugar con una intensidad diferente, como si hiciera cálculos mentales. Rosa, la cocinera, removía una gran olla de sopa, el vapor empañando sus gafas mientras intentaba disimular su curiosidad por el ilustre visitante. Sofía, dijo finalmente Ricardo, su voz con un peso que no estaba allí antes. Creo que tenemos que hablar sobre el futuro del Hogar Santa Clara. El sonido de las risas de los niños se coló por la ventana rota, cubierta temporalmente con plástico, mientras Sofía se aferraba al respaldo de una silla gastada, su corazón acelerado con posibilidades que no se atrevía a nombrar. En los últimos años comenzó él, sacando un sobre de su chaqueta. He intentado devolver a la sociedad lo que me dio. He construido hospitales, financiado investigaciones. Hizo una pausa, mirando por la ventana donde Miguel celebraba un gol improbable. Pero siempre sentía que faltaba algo más personal. Sofía miró el sobre que él depositó sobre la mesa. El papel crema con el logo dorado de la Fundación Villanova parecía surrealista en aquella sencilla cocina. «Lo que usted ha hecho aquí, Sofía, con tan poco...» Movió la mano, señalando no solo la cocina, sino todo el orfanato. «Es extraordinario». La vieja campana sonó, anunciando el final del recreo, su sonido resonando por los pasillos como una llamada de vuelta a la realidad. Pero para Sofía Herrera, de pie en la cocina con Ricardo Villanova, la realidad empezaba a parecerse más al comienzo de algo nuevo, algo que podría cambiarlo todo. La puerta trasera del orfanato se abría a un mundo de risas y gritos alegres. El patio, a pesar de su césped irregular y sus juguetes desgastados, vibraba con la energía contagiosa de los niños. Ricardo parpadeó varias veces, dejando que sus ojos se ajustaran al brillo repentino tras los oscuros pasillos interiores. «Esta es nuestra zona de recreo», explicó Sofía, esquivando una comba que cortaba el aire. No es mucho, pero los niños siempre encuentran la manera de convertir cualquier espacio en un patio de juegos. Ricardo sonrió, observando a un animado grupo jugar a las canicas bajo la sombra de un viejo roble. Su mirada recorrió el terreno irregular, notando los diferentes grupos de niños. Unos chicos jugando al fútbol con mochilas como porterías. Chicas mayores trenzándose el pelo en un banco de madera desconchado, un pequeño círculo intercambiando cromos. Fue entonces cuando las vio. Apartadas en un rincón del patio, cerca de un columpio oxidado, 2 niñas idénticas estaban sentadas en la hierba. Sus vestidos amarillos, aunque limpios y bien cuidados, parecían haber visto días mejores. Su cabello castaño claro, atado en coletas perfectamente simétricas, se mecía suavemente con la brisa. Compartían un único libro de cuentos, pasando las páginas con una sincronicidad casi hipnótica. Sofía llamó a Ricardo en voz baja, sin apartar los ojos de las niñas. «¿Quiénes son?» Sofía siguió su mirada, dejando escapar un suave suspiro. Lucía y Sofía. Llegaron hace 2 años. Tenían solo 1 año entonces. Las gemelas, como si sintieran que eran el tema de conversación, levantaron la vista simultáneamente. Sus miradas, de un verde profundo y enigmático, se encontraron con la de Ricardo por un breve instante antes de volver apresuradamente al libro. ¿No suelen jugar con los otros niños?, preguntó Ricardo, notando cómo el espacio alrededor de las niñas parecía una burbuja privada, aislada del feliz caos del patio. Raramente, dijo Sofía, ajustándose instintivamente el delantal. Son extremadamente tímidas. Al principio apenas podíamos separarlas para bañarlas. Con el tiempo aprendieron a confiar en mí y en la señora Rosa. Pero hizo una pausa. Eligiendo sus palabras, es como si tuvieran su propio mundo, ¿sabe? Un mundo que es solo suyo. Ricardo asintió lentamente, sintiendo que algo inexplicable lo atraía hacia las niñas.
Era como si una fuerza magnética invisible lo llevara a ese rincón del patio. ¿Puedo?, preguntó, gesticulando sutilmente hacia las gemelas. Sofía dudó un momento. Puede intentarlo, pero no se sorprenda si ellas. Antes de que pudiera terminar, Ricardo ya caminaba hacia las niñas, con pasos deliberadamente lentos y suaves. Al acercarse, pudo oír un débil murmullo. Las gemelas susurraban las palabras del libro al unísono, sus voces tan sincronizadas como sus movimientos. «Hola», dijo suavemente, deteniéndose a unos pasos. «Tenéis un libro muy interesante». Las niñas se quedaron heladas, sus pequeñas manos aferradas a los bordes del libro. Durante unos segundos, solo los sonidos de los otros niños jugando llenaron el aire. Luego, muy lentamente, dos cabezas se levantaron en perfecta sincronía. «Es sobre mariposas», susurró una de ellas, tan bajo que Ricardo tuvo que inclinarse para oír. «Cambian de colores», añadió la otra, su voz idéntica a la de su hermana. Ricardo sonrió, sentándose con cuidado en la hierba, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Sabéis? A mí también me gustan mucho las mariposas». Se arremangó ligeramente la manga del traje, revelando un reloj de pulsera con una esfera peculiar. «Mirad». Los ojos de las gemelas se abrieron ligeramente. En la esfera del reloj, una delicada mariposa de esmalte azul marcaba los segundos, sus alas aleteando suavemente con cada movimiento. «Está volando», susurró Lucía. ¿O era Sofía?, inclinándose casi imperceptiblemente. «¿De verdad?», preguntó la otra, perdiendo parte de su timidez. Ricardo se quitó el reloj de la muñeca, haciendo movimientos deliberadamente lentos. «¿Queréis verlo de cerca?». Las niñas intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Después de un momento que pareció una eternidad, se acercaron un poco más, manteniéndose juntas. «Podéis cogerlo si queréis», ofreció Ricardo, extendiendo el reloj con la palma de la mano abierta. «Es mágico, ¿sabéis? Dicen que si pides un deseo mientras la mariposa agita sus alas 3 veces, se hará realidad». Un destello de curiosidad cruzó los ojos verdes de las gemelas. En un movimiento perfectamente coordinado, se movieron juntas, sus diminutas manos tocando los bordes del reloj al mismo tiempo. «¿Cómo podemos saber cuál de nosotras es cuál?», oyó preguntar una de las niñas a Sofía, que había estado observando la escena con fascinación. Ricardo sonrió, inclinándose como si compartiera un secreto. «Bueno, tengo una suposición». Tú señaló suavemente a la de la izquierda. «Debe ser Lucía». Y tú volviéndose hacia la de la derecha, Sofía. ¿He acertado? Las niñas jadearon sorprendidas, sus ojos abriéndose como 2 lunas llenas. «¿Cómo lo sabías?», preguntaron al unísono. Ricardo guiñó un ojo con complicidad. «Magia, igual que la mariposa del reloj». Una tímida sonrisa, la primera que Sofía había visto en ellas en semanas, comenzó a formarse en las comisuras de los labios de las gemelas. Se acercaron un poco más, aún sosteniendo el reloj entre ellas. «¿Podemos pedir un deseo?», preguntó Sofía, su voz ligeramente más segura ahora. «¿Juntas?», añadió Lucía, mirando a su hermana. «Por supuesto que podéis», respondió Ricardo, observando cómo las niñas cerraban instantáneamente los ojos, sus cabezas apoyadas una contra la otra, mientras esperaban 3 aleteos de las alas de la mariposa. Sofía, aún de pie a unos pasos, sintió algo cálido y húmedo deslizarse por su mejilla. En 20 años dirigiendo el orfanato, rara vez había visto una conexión tan instantánea y profunda. Había algo en la forma en que Ricardo interactuaba con las gemelas, una amabilidad inherente que iba más allá de la mera simpatía. La vieja campana sonó, anunciando el final del recreo. Los otros niños comenzaron a regresar adentro, pero por primera vez desde que llegaron al orfanato, Lucía y Sofía no fueron las primeras en levantarse. Se quedaron sentadas, absortas por el reloj mágico y por el hombre que, en cuestión de minutos,
Había encontrado un camino hacia su mundo privado. ¿Tenemos que irnos?, preguntó Lucía con una nota de tristeza en su voz. ¿Te vas a llevar la mariposa?, añadió Sofía, su pequeña mano aún sosteniendo cuidadosamente el reloj. Ricardo miró a Sofía, quien asintió discretamente. Luego sonrió a las gemelas. ¿Qué tal si dejamos que la mariposa descanse aquí un rato? Puedo volver mañana para ver si ayudó a que vuestro deseo se hiciera realidad. Los ojos de las niñas brillaron con una nueva esperanza, y por primera vez desde que llegaron al orfanato, se levantaron sin prisa, sus pequeñas manos buscando instintivamente las de Ricardo mientras caminaban de regreso al edificio. Sofía observó al trío alejarse, notando que las gemelas, siempre tan cerradas en su propio mundo, ahora parecían haber hecho espacio para alguien más. El sobre de la Fundación Villanova, aún sobre la mesa de la cocina, parecía tener un significado aún más profundo ahora. El sol de la tarde se filtraba por las polvorientas ventanas de la sala de estar del orfanato, creando patrones dorados en el gastado suelo de madera. Ricardo observaba a las gemelas jugar con su reloj, sus movimientos aún perfectamente sincronizados, como una danza que hubieran practicado durante años. Fue entonces cuando Lucía inclinó la cabeza, concentrada en mostrarle algo en la esfera del reloj a su hermana, y él lo vio. Allí, parcialmente oculto detrás de su oreja izquierda, había un pequeño lunar en forma de media luna. El mundo alrededor de Ricardo pareció congelarse, los sonidos del orfanato desvaneciéndose en un zumbido distante. Madrid, 1992. «Mira, cariño», susurró Isabela, acunando a la bebé Elena en sus brazos. «Tiene tu marca». Sus dedos suaves acariciaron la diminuta media luna detrás de la oreja de la bebé. «Igual que la que tenía tu madre». Ricardo se inclinó sobre la cuna, su corazón rebosante de amor, mientras observaba a su hija recién nacida. El lunar, un rasgo transmitido de generación en generación en su familia, parecía brillar suavemente en la luz de la guardería. «Señor Villanova, ¿se encuentra bien?». La voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. Sus manos temblaban y se dio cuenta de que se había apoyado en la pared sin notarlo. Las gemelas lo observaban con ojos curiosos y preocupados. Sofía logró decir, con la voz ronca, «Necesitamos hablar en privado». Sofía asintió, reconociendo el cambio dramático en su comportamiento. «Niñas, ¿por qué no le enseñáis el reloj a la señora Rosa? Seguro que le encantará ver la mariposa mágica». Las gemelas dudaron un momento, pero años de rutina y obediencia ganaron. Se levantaron en sincronía, todavía sosteniendo el reloj como un tesoro precioso, y salieron silenciosamente de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Ricardo se derrumbó en un sillón gastado. Las gemelas comenzó, pasándose los dedos por su cabello cano. ¿Cómo llegaron aquí? Sofía se sentó en la silla de enfrente, sus manos alisando inquietamente su delantal. Fue una noche de lluvia, hace 2 años. Una trabajadora social las trajo. Dijo que las habían encontrado abandonadas en una estación de tren en una ciudad cercana. ¿Había alguna forma de identificación? ¿Algo? Solo una pequeña mochila con algo de ropa y un osito de peluche, respondió Sofía, su creciente preocupación evidente al ver el rostro de Ricardo palidecer. «Señor Villanova». «Ricardo, ¿qué ocurre?» «Isabela, Elena». La voz de Ricardo resonó en la casa vacía. La nota sobre la mesa de la cocina, escrita con la letra temblorosa de su esposa, decía solo: «Lo siento mucho, no puedo hacer esto». La habitación del bebé estaba vacía, la cuna aún hecha con sábanas con temática de mariposas. Ricardo parpadeó rápidamente, apartando los recuerdos que lo asaltaban. «Mi hija», dijo, su voz apenas un susurro. «Elena. Tenía 3 meses cuando desapareció con mi esposa». Sofía se cubrió la boca con las manos, la comprensión amaneciendo en sus ojos. «Nunca las encontré», continuó Ricardo, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «La policía dijo que probablemente habían abandonado el país. Isabela tenía familia en otro lugar, pero...». Su voz flaqueó.
Busqué durante años, contraté investigadores privados. Nada. Un pesado silencio llenó la habitación, roto solo por el lejano tic-tac de un reloj de pared y los sonidos ahogados de los niños jugando en algún lugar del orfanato. La marca, dijo finalmente Ricardo, secándose los ojos con el dorso de la mano. Detrás de la oreja de Lucía. Es idéntica a la de Elena. La misma que tengo yo, la que tenía mi madre. Sofía se levantó lentamente, cruzando la habitación para sentarse a su lado. Ricardo dijo suavemente, «¿Crees que...?» «No lo sé», la interrumpió, su voz temblorosa. No puedo permitirme tener esperanzas sin estar seguro. Pero esa marca...» Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. «Necesito investigar, discretamente, si hay la más mínima posibilidad...» Un grito de alegría resonó en el pasillo, probablemente las gemelas mostrando el reloj a alguien. El sonido atravesó a Ricardo como una flecha. «Volveré mañana», dijo, poniéndose de pie con piernas temblorosas. Les prometí que volvería para ver si su deseo se hizo realidad. Sofía lo acompañó a la puerta, observando cómo sus hombros, antes erguidos e imponentes, ahora parecían cargar con el peso del mundo. En el Rolls Royce, Ricardo finalmente permitió que sus emociones lo abrumaran por completo. Profundos sollozos sacudieron su cuerpo mientras las imágenes se desdibujaban en su mente. La bebé Elena, Isabela meciéndola, la casa vacía, la nota sobre la mesa. Y ahora, las gemelas, Lucía y Sofía, con sus ojos verdes tan parecidos a los de Isabela, y esa marca, esa diminuta media luna que había atormentado sus sueños durante décadas. «¿Al hotel, señor?», preguntó discretamente el chófer. Ricardo se secó los ojos, echando un último vistazo al orfanato a través de la ventanilla del coche. En el patio, dos pequeñas figuras con vestidos amarillos saludaban tímidamente, aún sosteniendo su reloj entre ellas. No respondió, su voz encontrando una nueva determinación. «Al despacho del doctor Javier. Tengo que empezar una investigación». Mientras el coche se alejaba por el camino de grava, Ricardo se tocó instintivamente su propio lunar en forma de media luna detrás de la oreja. Después de 30 años buscando respuestas, ¿lo había llevado el destino finalmente a ellas? Y si era verdad, ¿cómo les explicaría a las niñas que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre? La campana del orfanato dobló en la distancia, su sonido transportado por el viento como una promesa de regreso. Ricardo cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Mañana sería otro día, y quizás el comienzo de una nueva historia, una que comenzó hace 3 décadas con una pérdida devastadora, y que ahora, por algún milagro del destino, podría tener una segunda oportunidad. La suite presidencial del Gran Hotel España se sentía sofocante esa noche, a pesar de su amplitud y su lujoso mobiliario. Ricardo se aflojó la corbata con dedos temblorosos, dejando caer su chaqueta sobre un sillón de cuero. El reloj de pared marcaba las 23:47, pero dormir era lo último en lo que pensaba. Se sirvió un whisky, los cubitos de hielo tintineando contra el cristal como campanas lejanas. Sus ojos se posaron en la maleta abierta en el suelo, deteniéndose en el viejo maletín de cuero que siempre llevaba consigo. 20 minutos después, el contenido del maletín estaba esparcido por la cama king size. Álbumes familiares, documentos amarillentos, recortes de periódico. Mansión Villanova, Madrid, 2020. «No puedes hablar en serio». La voz de Elena resonó en el comedor, reverberando contra los paneles de caoba. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, brillaban de ira. «Tengo 25 años, papá. Ya no puedes controlar mi vida». Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la fina porcelana. «¿Controlar? Estoy tratando de protegerte. Ese músico no tiene nada que ofrecer más que sueños vacíos y promesas de giras por Sudamérica. Miguel es más que eso, y lo sabes». Elena se pasó las manos por el pelo castaño, un gesto que siempre hacía cuando estaba frustrada. «Me hace feliz. ¿Por qué no es eso suficiente para ti?»
Ricardo volvió al presente, sus manos aferrando el vaso de whisky con fuerza. Aquella noche, aquella maldita noche que lo cambió todo. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo no se había dado cuenta de que su hija estaba realmente enamorada? Cogió uno de los álbumes, sus páginas pesadas con recuerdos de tiempos más felices. Elena de niña, sonriendo con un diente de menos. Elena adolescente, orgullosa con su uniforme de tenis. Elena en su graduación de Harvard, con el diploma en una mano y lágrimas de alegría en los ojos. «Eres igual que tu madre». Las palabras habían salido de su boca como veneno. Siempre eligiendo el camino más difícil, siempre desafiando el sentido común. El rostro de Elena palideció. «¿Cómo te atreves a mencionarla? Nunca superaste que se fuera, ¿verdad? Y ahora quieres mantenerme aquí como si fuera su reemplazo». «Elena, yo no...» Ella retrocedió, las lágrimas corriendo por su rostro. «He terminado, papá. Miguel y yo nos vamos a Brasil la semana que viene». «No intentes detenerme». Una lágrima cayó sobre la fotografía que Ricardo sostenía, y se dio cuenta de que estaba llorando. En esa última foto juntos, tomada durante lo que parecía un almuerzo de domingo ordinario, Elena sonreía a la cámara, con el pelo recogido en una coleta informal. Y allí estaba, parcialmente visible detrás de su oreja, el pequeño lunar en forma de media luna. «Si sales por esa puerta», había dicho, su voz temblando de ira y miedo, «no te molestes en volver». Elena se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Por un momento, el silencio fue ensordecedor. Luego, sin mirar atrás, dijo, «Adiós, papá». El sonido del vaso rompiéndose contra la pared devolvió a Ricardo a la realidad. Fragmentos de cristal y whisky mancharon el caro papel pintado, pero apenas se dio cuenta. Sus manos temblaban mientras cogía el teléfono. «Doctor Javier, sé que es tarde, pero necesito sus servicios. Es sobre mi hija». Se levantó, caminando hacia el ventanal panorámico que daba a la ciudad dormida. En algún lugar, quizás no muy lejos, dos pequeñas gemelas dormían en sus sencillas camas del orfanato, sin saber cuánto podrían estar a punto de cambiar sus vidas. Sí, cualquier información sobre Elena Villanova en los últimos 5 años, especialmente cualquier cosa relacionada con el país al que viajó, hizo una pausa, pasándose una mano por su rostro cansado. «Y también necesito que investigue a un músico llamado Miguel. No tengo su apellido, pero debió viajar con ella». Mientras escuchaba la respuesta al otro lado de la línea, sus ojos se posaron en un recorte de periódico amarillento. El titular anunciaba la desaparición de Isabela y la bebé Elena 3 décadas atrás. Junto a él, una foto más reciente mostraba a su hija adulta sonriendo en un evento de caridad. «No, doctor, esta vez es diferente». Ricardo se tocó su propio lunar, sintiendo su corazón latir más rápido. «Creo que he encontrado a mis nietas». El resto de la noche se arrastró como una eternidad. Ricardo se quedó despierto, reviviendo cada momento de aquella pelea, cada palabra duradicha, cada oportunidad perdida de decir «lo siento» o «te quiero». Las fotografías esparcidas sobre la cama contaban la historia de una familia rota 2 veces, primero por la partida de Isabela, luego por la de Elena. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el horizonte, Ricardo seguía en su sillón, sosteniendo la última foto que tenía de Elena. Sus dedos trazaron el contorno de su rostro, tan parecido al de las gemelas. «Perdóname, hija», susurró al silencio de la habitación. «Por favor, déjame arreglar las cosas». El día amanecía, trayendo consigo la promesa de respuestas y quizás de redención. En solo unas horas volvería al orfanato, como había prometido a las gemelas, pero ahora la visita tenía un peso diferente. Ya no se trataba solo de filantropía o de 2 niñas solitarias que lo habían cautivado. Se trataba de segundas oportunidades, de familia, de amor. Ricardo se levantó y se dirigió al baño para prepararse para un nuevo día.
En el espejo, sus ojos enrojecidos y su rostro surcado por el insomnio contaban la historia de sus batallas internas. Pero había algo más allí también: determinación. «Voy a encontrarte», Elena prometió a su reflejo, «y esta vez no te dejaré ir». El sol finalmente irrumpió en el horizonte, bañando la habitación de luz dorada. En algún lugar del hotel, un teléfono comenzó a sonar. Era el doctor Javier, con los primeros datos de la investigación. La búsqueda de la verdad no había hecho más que empezar. El despacho del doctor Javier ocupaba el último piso de un edificio comercial en el centro. Ricardo contemplaba la ciudad despertar a través de los grandes ventanales, mientras el detective estudiaba las fotos y documentos esparcidos por su escritorio de caoba. «Así que estas son las gemelas», comentó Javier, ajustándose sus gafas de montura fina mientras examinaba las fotos que Ricardo había tomado discretamente el día anterior. «El parecido es notable, señor Villanova». Ricardo se volvió hacia el escritorio, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre una taza de café intacta. «Necesito respuestas, doctor. Rápido. Si hay la más mínima posibilidad». «Comenzaré de inmediato», interrumpió Javier suavemente, sus años de experiencia evidentes en su voz calmada. «Tengo contactos que pueden rastrear los registros de entrada y movimiento de Elena. El nombre del músico, Miguel, también nos da un punto de partida. ¿Y qué hay de las gemelas? Trabajaremos en múltiples frentes: registros de nacimiento, historiales médicos. La trabajadora social que las llevó al orfanato Javier tomó algunas notas en su tableta. Pero debe entender, señor Villanova, que la discreción es vital. Si estas niñas son realmente sus nietas, cualquier movimiento brusco podría complicar la situación legal». Ricardo asintió, mirando su reloj, el mismo que ahora tenía un significado especial. «Tengo que volver al orfanato, se lo prometí a las niñas». «Mantenga su rutina», acordó Javier. «Déjeme la investigación a mí. Le llamaré en cuanto tenga alguna información». El trayecto al orfanato se sintió diferente esa mañana. Ricardo observaba el paisaje rural con nuevos ojos, preguntándose si Elena había recorrido esos mismos caminos. El Rolls Royce aparcó en el patio de grava y antes de que pudiera salir, oyó las voces de los niños vitoreando. «¡Ha vuelto! ¡La mariposa ha vuelto!». Lucía y Sofía corrieron a su encuentro, todavía en perfecta sincronía, sus vestidos azul pálido revoloteando a su alrededor. Ricardo sintió que se le encogía el corazón al notar cómo la sonrisa de Sofía era exactamente como la de Elena cuando era niña. «Buenos días», Miss Pequeña sonrió, agachándose a su altura. «¿Cómo está nuestra amiga mágica?». Las gemelas le tendieron con cuidado el reloj que habían guardado a buen recaudo toda la noche. «Bailó en nuestros sueños», susurró Lucía. «Nos contó cuentos de hadas», añadió Sofía, sus ojos verdes brillando de una manera que hizo que Ricardo tragara saliva. Sofía los observaba desde la puerta, notando cómo Ricardo estudiaba cada movimiento de las niñas, cómo sus ojos seguían sus gestos con una intensidad casi dolorosa. Se acercó lentamente al grupo. «Señor Villanova, me alegro de verle de nuevo». Sofía se enderezó él, recuperando la compostura. ¿Podríamos hablar de esas mejoras que discutimos ayer? En su despacho, Sofía abrió el sobre que Ricardo le entregó. Sus ojos se abrieron de par en par ante la cantidad del cheque. «Esto es increíblemente generoso». «Quiero que empiece con el patio», dijo Ricardo, su voz profesional, pero llena de emoción. «Los niños merecen un lugar seguro para jugar». Y tal vez dudó, podamos empezar también por renovar los dormitorios. «La habitación de las gemelas tiene unas goteras especialmente graves», mencionó Sofía casualmente, observando la reacción de Ricardo. «Cuénteme más sobre cuándo llegaron», preguntó él, tratando de sonar casual. «Debió de ser una noche memorable». Sofía se reclinó en su silla, pensativa. Llovía a cántaros. La señora Rosa acababa de hacer chocolate caliente para los niños. La trabajadora social, Pilar, creo, parecía agotada.
Dijo que las niñas fueron encontradas en la estación central, solo con una mochila morada. —¿Morada? —interrumpió Ricardo bruscamente. —¿Con mariposas bordadas? —frunció el ceño Sofía. —Sí. ¿Cómo lo sabía? Ricardo se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Afuera, las gemelas jugaban con otros niños, aunque todavía mantenían su pequeña burbuja. Elena tenía una igual, murmuró, casi para sí mismo. La llevaba a todas partes en la universidad. El resto del día pasó en un borrón. Ricardo alternaba entre observar a las gemelas jugar y tener conversaciones aparentemente casuales con el personal. Cada nueva pieza de información parecía confirmar sus sospechas. La forma en que Lucía arrugaba la nariz al sonreír, idéntica a Elena. La forma en que Sofía inclinaba la cabeza al concentrarse, un gesto que su hija hacía todo el tiempo. A las 5 de la tarde, cuando la campana anunció la cena, las gemelas se despidieron a regañadientes de Ricardo. —¿Volverás mañana? —preguntó Lucía, sosteniendo un lado del reloj. —¿Para contar más historias? —añadió Sofía, sosteniendo el otro lado. Por supuesto que sí, prometió, resistiendo el impulso de abrazarlas. La mariposa todavía tiene muchos secretos que compartir. Mientras el Rolls Royce se alejaba, Sofía observaba desde la ventana de su despacho. Algo estaba sucediendo, algo más grande que una simple obra de caridad. La forma en que Ricardo miraba a las gemelas, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando estaban cerca, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras las veía jugar. Su teléfono vibró en su bolsillo, justo cuando el coche desaparecía en la curva. —¿Señor Villanova? La voz del doctor Javier sonaba urgente. —Hemos encontrado algo. La trabajadora social, Pilar, ha sido localizada. Y hay más. Descubrimos registros de una Elena Villanova entrando al país hace 5 años, acompañada por un músico llamado Miguel Oliva. Ricardo sintió que su corazón se detenía por un momento. Y luego, se establecieron en la ciudad por un tiempo. Elena enseñó inglés durante un tiempo. Luego, hace unos 3 años, aparece en los registros de un hospital privado, en la sala de maternidad. El mundo pareció girar alrededor de Ricardo, su mano agarrando el teléfono con fuerza. Continúe. Señor Villanova Javier hizo una pausa dramática, dio a luz a gemelas. El doctor. Javier extendió una serie de fotografías y documentos sobre el escritorio de su oficina. El alba apenas comenzaba a colorear el cielo, pero Ricardo ya estaba allí, con los ojos enrojecidos por otra noche de insomnio. Elena llegó a este país en septiembre de 2020, comenzó Javier, señalando un registro de inmigración, con Miguel Oliva. Primero se establecieron en un pueblo más pequeño, donde su banda tenía algunos conciertos. Ricardo cogió una foto descolorida de un bar. En un escenario improvisado, un grupo de músicos tocaba, y entre ellos reconoció al hombre que su hija había elegido. Pelo oscuro, guitarra en mano, una sonrisa fácil. Se llama El Rincón Acogedor, explicó Javier. Elena enseñaba inglés durante el día y ayudaba en el bar por la noche. Los empleados la querían mucho, decían que cantaba todo el tiempo mientras trabajaba. «Basta, papá», reía una Elena adolescente, bailando por la cocina. «Mi voz no es tan mala». «Peor», bromeaba Ricardo, fingiendo taparse los oídos mientras ella tarareaba una melodía de los Beatles. «¿Señor Villanova?» La voz de Javier lo trajo de vuelta. «¿Se encuentra bien?» «Continúe», murmuró Ricardo, con la garganta apretada por los recuerdos. Se quedaron en ese pueblo durante 8 meses. Después siguieron los conciertos de la banda, mudándose de una ciudad a otra. Elena encontraba trabajo en cada lugar, escuelas de inglés, cafeterías, incluso una librería. Ricardo examinó los registros de empleo con el corazón apesadumbrado. Elena, graduada de Harvard, sirviendo mesas y dando clases particulares. Su princesa, que podría haber asumido la vicepresidencia de Empresas Villanova, llevando una vida nómada de ciudad en ciudad. En la capital, las cosas cambiaron, continuó Javier.
su tono volviéndose más sombrío. La banda consiguió un contrato más estable y Elena comenzó a trabajar en un colegio internacional. Parecía que finalmente se estaban estableciendo. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Miguel Murió Javier deslizó un recorte de periódico sobre el escritorio. Un accidente de moto. Elena estaba embarazada de 4 meses. Ricardo cerró los ojos. Una oleada de náuseas lo golpeó. Su hija, sola, embarazada, en un país extranjero. Y él no tenía ni idea. Se mudó a un pueblo más pequeño después de eso, prosiguió Javier en voz baja. Consiguió un trabajo en una escuela local. Las gemelas nacieron allí. ¿Y entonces? Ricardo apenas podía hablar. El rastro se vuelve turbio. Hay registros que la sitúan en un pueblo a unos 30 kilómetros del orfanato, hace unos 3 años. Trabajaba en una cafetería llamada La Casa de las Flores. Ricardo se levantó de repente. Quiero ir allí, ahora mismo. La cafetería. La Casa de las Flores era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera rústica y el aroma persistente a café recién molido. La dueña, una mujer de pelo cano llamada señora Carmen, reconoció la foto de Elena de inmediato. ¡Oh, Elena! Una chica tan dulce, sus ojos se iluminaron al reconocerla. Llegó aquí con 2 niñas preciosas, idénticas. Trabajaba duro, ¿sabe? Siempre sonriendo, siempre cantándoles a las pequeñas. ¿Qué le pasó?, preguntó Ricardo con la voz temblorosa. Se quedó aquí unos 3 meses. Luego, bueno, parecía preocupada por algo, o por alguien. La señora Carmen frunció el ceño, intentando recordar. Un día simplemente no se presentó a trabajar. Dejó solo una nota de agradecimiento. Nunca más la volví a ver. Ricardo regresó al coche, sintiendo el peso de cada nueva revelación. Elena había estado tan cerca, luchando, sobreviviendo, criando a sus hijas sola. ¿Y dónde estaba él? Encerrado en su mansión de Madrid, demasiado amargado para siquiera intentar encontrarla. Más tarde esa tarde, regresó al orfanato. Lucía y Sofía jugaban en el patio recién renovado, sus risas resonando en el aire. Las observó con nuevos ojos, viendo a Elena en cada gesto, en cada expresión. «Abuelo Ricardo», gritaron al unísono cuando lo vieron y su corazón casi se detuvo. Era la primera vez que lo llamaban así, probablemente solo copiando la forma en que otros niños se dirigían a los visitantes mayores, pero el título lo golpeó como un rayo. «Mira lo que dibujamos». Lucía le tendió un papel cubierto de mariposas de colores. «Son mágicas, como la de tu reloj», explicó Sofía, sus ojos verdes, los ojos de Elena, brillando de emoción. Ricardo se arrodilló en la hierba, ignorando el coste de su traje italiano, dejando que las niñas le mostraran cada detalle de su dibujo. Cada mariposa tenía una historia, cada color un significado especial. «A nuestra mamá también le gustaban las mariposas», dijo Lucía casualmente. Y Ricardo se congeló. «Sí», asintió Sofía. «Siempre decía que eran mensajeras de la magia». «¿La recordáis?», preguntó Ricardo suavemente, su corazón martilleando en su pecho. Las gemelas intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa tan natural para ellas. A veces, susurró Lucía. «Cuando dormimos, solía cantar», añadió Sofía. Siempre cantaba. «Aquí viene el sol», terminó Ricardo en un susurro. Las niñas abrieron los ojos de par en par. «¿La conoces?». «Sí», respondió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, la conozco». Esa noche, después de dejar el orfanato, Ricardo pasó horas en su habitación de hotel, revisando cada documento, cada foto, cada pista del viaje de Elena. Una historia de coraje, resiliencia y amor se desarrollaba ante él. Su hija, luchando por sobrevivir, por proteger a sus bebés, por construir una vida lejos del control asfixiante que una vez intentó imponer. Su teléfono sonó justo antes de la medianoche. Era Javier. «He encontrado a la trabajadora social, Pilar. Ha accedido a reunirse con nosotros mañana». Una pausa. «Señor Villanova».
Dice que tiene algo importante que contarnos, algo sobre la noche en que dejó a las gemelas en el orfanato. Ricardo miró el dibujo de mariposas que las niñas le habían dado, ahora pegado a la pared del hotel. «Mañana», entonces respondió, con determinación en su voz. «Voy a descubrir qué te pasó, Elena, y voy a arreglarlo todo. Te lo prometo». La sala de reuniones del Hospital Santa María se sentía demasiado pequeña para contener el peso de las palabras que flotaban en el aire. Ricardo estaba sentado rígidamente en una de las sillas de plástico, mientras el doctor Javier hojeaba los expedientes médicos con la directora del hospital, la doctora Beatriz Miller. «Los registros confirman», dijo la doctora Miller en voz baja, ajustándose las gafas, que Elena Villanova fue ingresada el 15 de marzo de 2022, presentando complicaciones graves en su embarazo de gemelas. Ricardo cogió la carpeta que le entregaron con manos temblorosas. La foto de Elena en el expediente médico lo golpeó como un puñetazo. Su rostro era más delgado, pero sus ojos, los mismos ojos verdes que ahora veía en Lucía y Sofía, todavía brillaban con determinación. «Llegó sola», continuó la doctora, su tono profesional apenas enmascarando su compasión. «Se había estado alojando en una pensión cercana. La dueña la trajo aquí cuando empezó a tener convulsiones». «¿Papá?». La voz de Elena resonó en su memoria de aquella última llamada telefónica 5 años atrás. «Sé que no apruebas mis elecciones, pero...». Había colgado. Simplemente había colgado. «¿Señor Villanova?». El doctor Javier le tocó el hombro suavemente. «¿Quiere tomarse un descanso?». Ricardo negó con la cabeza, tragando el nudo en su garganta. «Siga». La doctora Miller abrió otro archivo en su ordenador. Elena desarrolló una preeclampsia severa. Intentamos estabilizarla, pero... Hizo una pausa. Escogiendo sus palabras con cuidado, las gemelas tuvieron que nacer prematuramente. Las siguientes páginas del informe médico se volvieron borrosas ante los ojos de Ricardo. Palabras como hemorragia, complicaciones posparto y paro cardíaco saltaban ante él como acusaciones. Ella. Ricardo no pudo terminar la frase. «Elena aguantó lo suficiente para ver a sus hijas», dijo la doctora Miller en voz baja. «Las llamó Lucía y Sofía. Pudo sostenerlas durante unos minutos. Y luego...». Ricardo se levantó bruscamente, tambaleándose hacia la ventana. Afuera, la vida seguía con normalidad. Médicos corriendo por el aparcamiento, familias entrando y saliendo, ambulancias llegando. ¿Cómo? ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando su hija? ¿Cuando Elena? Los bebés estuvieron en la UCI neonatal. Durante 2 semanas, la voz de la doctora parecía muy lejana. Eran pequeñas, pero fuertes, como su madre. «Había una carta», añadió el doctor Javier suavemente. Elena la dejó con la enfermera jefe, por si algo pasaba. Un sobre amarillento fue colocado sobre la mesa. Ricardo reconoció al instante la letra de Elena, la misma letra que una vez dejó notas de «te quiero» en su despacho cuando era niña. «Querido papá, si estás leyendo esto, significa que no fui lo suficientemente fuerte. Lo siento mucho por todo, por los años de silencio, por mi terquedad, por no volver cuando Miguel murió. Mis hijas te necesitarán ahora. Sé que todavía tienes amor que dar, papá. Lo vi incluso en nuestros momentos más difíciles. Por favor, encuéntralas, cuídalas, ámalas como me amaste a mí. Son especiales, papá. Lucía tiene ese mismo lunar, ya sabes, el que corre en nuestra familia. Y Sofía arruga la nariz exactamente como lo hacía mamá cuando sonríe. Perdóname por no ser la hija que querías, pero sabe que, incluso en los momentos más difíciles, nunca dejé de quererte. Elena». Las lágrimas caían libremente ahora, manchando el papel. Ricardo apenas registró cómo la doctora Miller explicaba cómo el sistema finalmente había colocado a las gemelas en el orfanato, cómo los funcionarios habían intentado localizar a cualquier familia sin éxito. «¿Señor Villanova?». El doctor Javier lo trajo de vuelta al presente. «Hay algo más que necesita ver».
Un vídeo de seguridad del hospital comenzó a reproducirse en el ordenador de la doctora Miller. La fecha era de hace 3 años. En las imágenes en blanco y negro, Elena estaba sentada en una silla de ruedas en el jardín del hospital, sus manos descansando protectoramente sobre su prominente vientre. Tarareaba algo, su rostro sereno a pesar de los evidentes signos de fatiga. «El audio es pobre», comentó la doctora, pero la enfermera dijo que siempre era la misma canción. «Here Comes the Sun», susurró Ricardo, la misma melodía que solía cantarle a la hora de dormir cuando era pequeña, la misma canción que las gemelas habían mencionado. El resto del día pasó en un borrón. Ricardo deambuló por los pasillos del hospital, deteniéndose en el jardín donde Elena había estado en el vídeo. Se sentó en el mismo banco, imaginando a su hija allí, sola, llevando a sus bebés, cantándoles hasta el final. Cuando finalmente regresó al orfanato, el sol se estaba poniendo. Lucía y Sofía jugaban en el nuevo parque infantil que su donación había hecho posible, sus risas resonando en el patio como música. «¡Abuelo Ricardo!», gritaron cuando lo vieron, corriendo hacia él. Esta vez, Ricardo no pudo contener las lágrimas mientras las abrazaba. La nariz arrugada al sonreír, el lunar detrás de la oreja de Lucía, la forma en que Sofía inclinaba la cabeza. Cada detalle era un puente entre el pasado y el presente, la pérdida y la esperanza. «Cuéntanos otra historia sobre la mariposa mágica», pidió Lucía. «La que trata de encontrar el camino a casa», intervino Sofía. Ricardo sostuvo sus pequeñas manos, sintiendo el peso de 3 generaciones de amor, pérdida y redención. «Por supuesto, mis pequeñas», respondió, con la voz quebrada. «Os contaré todas las historias del mundo». Esa noche, sentado en su habitación de hotel, Ricardo releyó la carta de Elena docenas de veces. Cada palabra se sentía como un cuchillo en su corazón, pero también como un bálsamo. Su hija lo había perdonado. Le había confiado lo más preciado de su vida. Cogió el teléfono, marcando un número familiar. «Dr. Peterson, soy Ricardo Villanova. Necesito que prepare toda la documentación para un proceso de adopción». «Sí, he encontrado a mis nietas». Y esta vez miró la foto de Elena en su cartera. «Esta vez no voy a perderme ni un solo momento precioso». Afuera, la luna brillaba sobre la ciudad dormida, y en algún lugar Ricardo estaba seguro de que Elena sonreía. El sol apenas había salido cuando Ricardo llegó al orfanato a la mañana siguiente. Se sentó en uno de los bancos del patio renovado, observando el rocío brillar sobre la hierba recién cortada. En sus manos, un viejo álbum de fotos se sentía pesado como el plomo. «Papá, mira, lo logré». Una Elena de 5 años pedaleaba su primera bicicleta sin ruedines, su cabello castaño volando al viento, su sonrisa radiante de orgullo. «Te veo, princesa. Eres increíble». El sonido de unos pequeños pasos lo trajo de vuelta. Lucía y Sofía cruzaban el patio hacia el comedor para desayunar, sus coletas balanceándose en perfecta unisonancia. Al verlo, sus rostros se iluminaron. «¡Abuelo Ricardo!», exclamaron al unísono, corriendo hacia él. «¿Has venido a desayunar con nosotras?». Su corazón se encogió ante el título que habían adoptado tan naturalmente. Si tan solo supieran cuán acertadas estaban. «Por supuesto que sí», respondió, guardando discretamente el álbum. «Si a la señora Rosa no le importa, claro». En el bullicioso comedor, Ricardo observó a las gemelas comer sus cereales. Lucía separaba cuidadosamente los trocitos de fruta de colores, tal como solía hacer Elena. Sofía soplaba su leche caliente con la misma expresión concentrada que su hija tenía cuando estudiaba para los exámenes. «Papá, estás exagerando». Una Elena adolescente ponía los ojos en blanco, pero sonreía. «Es solo una fiesta de pijamas». «Nunca se es demasiado precavido con la seguridad de mi princesa», respondía él, revisando 3 veces los números de emergencia. Abuelo Ricardo, la pequeña voz de Sofía, cortó sus pensamientos. «¿Por qué? ¿Por qué lloras?». No se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro.
A veces dijo suavemente: «Los mayores también lloran cuando están muy felices». Sofía lo observaba desde la puerta del comedor, la preocupación surcando su frente. Después del desayuno, cuando las niñas se fueron a sus clases, llamó a Ricardo a su despacho. «Señor Villanova», comenzó vacilante, «he notado que ha estado pasando mucho tiempo aquí, especialmente con las gemelas». Ricardo respiró hondo. Era hora de compartir, al menos, parte de la verdad. Sofía dijo, su voz temblando ligeramente: «Necesito contarle algo. Algo sobre mi hija, Elena». Durante las 2 horas siguientes, Ricardo contó su historia. Habló de su última pelea, de los años de silencio, del devastador descubrimiento en el hospital. Le mostró la carta de Elena, sus manos temblando mientras le pasaba el papel, gastado de tanto leerlo. «Oh, Dios mío», susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. «Entonces, son mis nietas», terminó Ricardo, con la voz quebrada. «Mis únicas nietas, y ni siquiera sabía que existían hasta ahora». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las gemelas jugaban durante el recreo, sus vestidos idénticos revoloteando con la brisa. «Cantan», dijo en voz baja, «todas las noches antes de dormir. Siempre la misma canción». «Here comes the sun», murmuró Ricardo, un sollozo ahogándose en su garganta. «Papá, esta canción es nuestra», una Elena de 6 años declaraba seriamente. «Promete que siempre será nuestra canción». «Lo prometo, princesa, para siempre». «Quiero adoptarlas», declaró Ricardo, su voz ganando fuerza por primera vez esa mañana. «Darles el hogar que Elena quería que tuvieran, la familia que ella». Su voz flaqueó, y Sofía le puso una mano reconfortante en el hombro. Ricardo dijo suavemente, usando su nombre de pila por primera vez: «No es tan simple. Hay procedimientos legales, evaluaciones psicológicas, períodos de adaptación». «Haré lo que sea necesario», interrumpió él, decidido. «He perdido demasiado tiempo. Perdí a Elena. No voy a perder ni un momento más con ellas». Un grito de alegría se coló por la ventana. Lucía acababa de hacer una voltereta en el césped, con Sofía aplaudiendo emocionada. «Míralas», susurró Ricardo, más para sí mismo que para Sofía. «Están tan llenas de vida, de alegría, incluso después de todo lo que han pasado». «No puedes controlarlo todo, papá». Las últimas palabras de Elena resonaron en su mente. «La vida no es una de tus empresas». «No cometeré los mismos errores», dijo en voz alta. «Esta vez será diferente». Sofía suspiró, sacando una carpeta de su cajón. «Le daré los contactos de los trabajadores sociales asignados a su caso». «Pero», Ricardo vaciló, «tiene que estar seguro. Estas niñas ya han perdido mucho. No pueden perder a nadie más». Ricardo asintió, con los ojos fijos en las gemelas que jugaban afuera. Lucía ahora intentaba enseñarle a Sofía a hacer la voltereta, sus risitas mezclándose con el canto de los pájaros. «Elena me pidió que las cuidara», dijo, tocando el bolsillo donde guardaba su carta. Fue su último deseo, su último acto de amor y perdón. Esa tarde, sentado en el nuevo columpio del patio de recreo, con una gemela a cada lado, Ricardo escuchó atentamente mientras le contaban su día. «Y entonces la profesora dijo que dibujé las nubes más bonitas de la clase», exclamó Lucía. «Pero mis árboles consiguieron estrellas doradas», añadió Sofía. «Papá, mira, saqué un sobresaliente en arte», una joven Elena radiante mientras mostraba un dibujo de la familia. «La profesora dice que tengo talento». «Ambas sois muy talentosas», sonrió Ricardo, tragando el nudo en su garganta. «Igual que...» Se detuvo, dándose cuenta de que casi había dicho demasiado. Pero las niñas no se dieron cuenta, ya distraídas por un grupo de mariposas que pasaban. «Abuelo Ricardo», preguntó Lucía de repente, su voz seria, «¿seguirás viniendo, verdad?» «¿Para siempre?», añadió Sofía, sus ojos, los ojos de Elena, fijos en él. Ricardo sintió que su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Sí,
mis pequeñas, prometió, su voz firme a pesar de las lágrimas. Siempre estaré aquí. Siempre. Esa noche, después de que las gemelas se durmieran, Ricardo permaneció en el patio del orfanato, observando las estrellas aparecer una a una en el cielo. El álbum de fotos yacía abierto en su regazo, la última foto que se había tomado con Elena reflejándose en la luz de la luna. «Perdóname, hija», susurró a la noche. «Perdona a este viejo tonto que tardó tanto en darse cuenta de lo que realmente importa». Una suave brisa agitó las páginas del álbum y por un momento Ricardo podría haber jurado que oyó la risa de Elena mezclada con el viento. Dentro, a través de la ventana abierta del dormitorio, las voces de las gemelas flotaban suavemente. «Here comes the sun, do, 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 do». Ricardo sonrió entre lágrimas. Quizás algunas canciones realmente están destinadas a resonar a través de generaciones. Quizás algunas historias realmente merecen una segunda oportunidad. Sacando su teléfono, escribió un mensaje a su abogada. «Inicie el proceso de adopción. Estoy listo». Las estrellas ahora brillaban con más intensidad, como si aprobaran su decisión. En algún lugar, Ricardo estaba seguro de que Elena también sonreía. El despacho de la abogada de familia, Elena Cortés, estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado. Ricardo observó cómo ella estudiaba los resultados de la prueba de ADN, sus ojos experimentados escaneando los números y gráficos que confirmaban lo que su corazón ya sabía. 99.999% de certeza, anunció, ajustándose las gafas. Lucía y Sofía son, sin lugar a dudas, sus nietas biológicas. Ricardo cerró los ojos por un momento, dejando que la confirmación científica se asentara. La discreta prueba, muestras de cabello recogidas durante uno de sus juegos, había convertido su certeza emocional en un hecho documentado. ¿Y ahora qué? Su voz sonó áspera en el silencio. «Ahora empezamos el trabajo de verdad», respondió Elena, abriendo una carpeta llena de documentos. «Las adopciones por parte de abuelos tienen sus matices. Necesitaremos demostrar su capacidad financiera, estabilidad emocional e idoneidad del entorno del hogar». Ricardo asintió, su mente divagando hacia la mansión Villanova en Madrid, que ya estaba en plena renovación. La antigua habitación de Elena, intacta durante 5 años, se transformaría en un espacio para las gemelas. «Este tono de rosa es perfecto», exclamó una Elena adolescente, supervisando la pintura de su habitación. «Papá, tienes que admitir que tenía razón». «Como siempre, princesa», sonreía él, fingiendo no notar las manchas de pintura en su caro traje. «Señor Villanova», la voz de Elena Cortés lo trajo de vuelta. «¿Me está escuchando?» «Perdón», murmuró, ajustándose la corbata. Estaba recordando. Más tarde ese día, en su primera reunión con el doctor Sánchez, un terapeuta recomendado por su abogada, Ricardo se enfrentó a sus miedos más profundos. «¿Y si les fallo como le fallé a Elena?», susurró. «¿Y si mi excesivo control, mi rigidez?» Ricardo interrumpió el doctor Sánchez amablemente. «El mero hecho de que esté aquí, reconociendo estos patrones, ya muestra una diferencia fundamental. En el orfanato se estaban produciendo cambios sutiles, pero significativos. Lucía, generalmente la más reservada de las dos, ahora corría hacia él en cuanto llegaba. Sofía había adoptado la costumbre de guardar dibujos especiales solo para él. «Mira, abuelo Ricardo», anunció Sofía una tarde, tendiéndole un colorido dibujo. «Es nuestra familia de mariposas». Ricardo estudió el papel, su corazón encogiéndose al ver 3 mariposas grandes y 2 pequeñas, todas cogidas de las manos o de las alas. «Sois tú, mamá, la abuela, y yo y Lucía», explicó, señalando cada figura. «¿Cómo sabéis de mamá y la abuela?», preguntó Ricardo con cuidado. «Soñamos», respondió Lucía, uniéndose a ellos. «Nos cantan cuando dormimos». En Madrid, la mansión Villanova se estaba transformando.
Ricardo supervisaba cada detalle de la renovación personalmente, decidido a crear un espacio que fuera a la vez seguro y mágico. Las paredes de su habitación serán de tonos pastel, explicó al decorador. Y quiero un mural de mariposas aquí. No, más coloridas, les encanta el color. En el armario que una vez albergó trajes italianos, ahora había espacio para pequeños vestidos y zapatos diminutos. La austera biblioteca ganó toda una sección de libros infantiles. El jardín, antes prístino, ahora tenía rincones secretos para jugar y explorar. Señor Villanova, comentó su mayordomo. Manuel, un día, observándolo instalar personalmente un columpio en el jardín, nunca le había visto tan implicado en un proyecto. Ricardo hizo una pausa, secándose el sudor de la frente con la manga de la camisa, otra cosa que el antiguo Ricardo Villanova nunca haría. Esta vez tiene que ser perfecto, Manuel. Se merecen lo perfecto. Durante las sesiones de terapia surgieron más miedos e inseguridades. ¿Y si me odian cuando sepan toda la verdad? La voz de Ricardo tembló. Cuando se den cuenta de que podría haberlo evitado si no hubiera sido tan orgulloso. Los niños tienen una extraordinaria capacidad para el perdón, Dr. Sánchez lo tranquilizó, especialmente cuando sienten amor de verdad. En el orfanato, Sofía Herrera notaba los cambios sutiles en las gemelas. Todavía tenían su mundo privado, pero ahora ese mundo parecía incluir a una persona más. ¿Sabe lo que me dijo Lucía ayer?, compartió Sofía con Ricardo durante una de sus visitas. Que por primera vez desde que llegaron no soñaron con su madre llorando. Soñaron con ella sonriendo. El corazón de Ricardo se encogió. ¿Y eso es bueno? Sofía sonrió. Muy bueno. Las semanas se convirtieron en meses. Los trámites de adopción avanzaban lentamente a través del sistema legal. Ricardo dividía su tiempo entre Madrid y el orfanato, redibujando su vida en torno a las necesidades de sus nietas. Una noche, sentado en el despacho de su casa, leyó el último informe del terapeuta. El señor Villanova demuestra un progreso notable en su proceso de sanación y preparación para la paternidad-abuelidad. Su dedicación a las gemelas es evidente, así como su compromiso de no repetir patrones pasados. Recomiendo encarecidamente continuar con el proceso de adopción. Junto al informe yacía un nuevo dibujo de las gemelas. Una casa grande con mariposas por todas partes, 3 figuras cogidas de la mano en el jardín. ¿Una casa nueva?, les había preguntado cuando se lo dieron. No, respondió Lucía con esa sabiduría inexplicable que a veces tienen los niños. Es una casa vieja, familia nueva. Ricardo cogió el teléfono, marcando el número de su abogada. Estoy listo, dijo simplemente. Finalicemos la adopción. Esa noche, de pie en el umbral de la recién decorada habitación de las gemelas, Ricardo se permitió imaginar el futuro. Mañanas ruidosas con risas resonando por pasillos antes silenciosos, tardes haciendo los deberes en la biblioteca, noches contando cuentos antes de dormir. Siempre se te dio bien contar historias, papá. La voz de Elena resonó en su memoria. Solo necesitas aprender a escuchar las historias de los demás también. Estoy aprendiendo, hija, susurró a la habitación vacía. Por fin estoy aprendiendo. Sobre su escritorio, los papeles de la adopción esperaban sus firmas finales. A su lado, una foto recién enmarcada. Él y las gemelas en el patio del orfanato, los 3 sonriendo genuinamente felices. En el reflejo de la ventana detrás de ellos, casi se podría vislumbrar una 4ª figura sonriendo también. Pero quizás era solo el sol de la tarde jugando con las sombras. O tal vez, pensó Ricardo, era Elena, aprobando en silencio este nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. El edificio del Tribunal de Familia bullía de actividad esa mañana de lunes. Ricardo se ajustó la corbata, sintiendo la gravedad del momento, mientras caminaba por los pasillos de mármol hacia el despacho del juez Rodríguez.
En su maletín, los documentos que le otorgaban la custodia oficial de Lucía y Sofía parecían palpitar con vida propia. Señor Villanova, lo saludó el juez, sus ojos experimentados evaluándolo por encima de unas gafas doradas. He de admitir que su caso me intriga. No todos los días un director general millonario decide adoptar a 2 niñas de 3 años. Son mis nietas, señoría, respondió Ricardo, su voz firme a pesar de los nervios. Las hijas de Elena. La siguiente hora fue un examen exhaustivo de su vida. Cada decisión, cada elección, cada momento de su problemática relación con Elena fue sacado a la luz y escrutado. ¿Reconoce usted, preguntó el juez en un momento dado, que su historial de comportamiento controlador hacia su hija plantea algunas preocupaciones? Ricardo sintió la punzada, pero se mantuvo firme. Lo reconozco, señoría. Por eso he estado en terapia durante meses, para entender mis errores y evitar repetirlos. Mientras tanto, en el orfanato, la doctora María Peña, la psicóloga designada por el tribunal, realizaba su primera sesión con las gemelas. La sala de juegos se había convertido en un despacho temporal, con papel y lápices de colores esparcidos por una mesa baja. «Contadme sobre el abuelo Ricardo», preguntó suavemente, observando a las niñas dibujar. «Tiene una mariposa mágica», respondió Lucía sin dudarlo, concentrada en su dibujo. «Que cuenta historias», añadió Sofía, eligiendo con cuidado un lápiz azul. «¿Y cómo os sentís cuando está cerca?» Las gemelas intercambiaron una de sus miradas sincronizadas antes de responder al unísono. «Seguras». En la habitación de al lado, Sofía esperaba su turno para declarar. Cuando la llamaron, su voz tembló de emoción al describir la transformación que había presenciado. Al principio desconfiaba, admitió, pero ver cómo interactúa con ellas, cómo se preocupa no solo por su bienestar físico, sino por sus sentimientos, miedos y sueños. Es como si Ricardo Villanova se hubiera convertido en una persona completamente diferente. La mañana se alargó hasta la tarde, llena de más entrevistas y cuestionarios. Ricardo proporcionó un sinfín de documentos sobre su situación financiera y sus planes de futuro para las niñas. «¿Entiende usted?», explicó el trabajador social, el señor Ramos, «que criar a 2 niñas pequeñas requerirá cambios significativos en su rutina». «Ya he empezado a hacer esos cambios», respondió Ricardo, mostrando fotos de la mansión renovada. «Me estoy retirando gradualmente de la dirección diaria de Empresas Villanova. Mi prioridad ahora son Lucía y Sofía». Cuando el sol comenzó a ponerse, el primer día de evaluaciones terminó. Ricardo estaba agotado, física y emocionalmente, pero todavía le quedaba una parada más. De vuelta en el orfanato, encontró a las gemelas en el jardín, soplando burbujas de jabón que brillaban en la luz del atardecer. Al verlo, corrieron hacia él, sus risas llenando el patio. «Abuelo Ricardo, mira lo que hicimos hoy». Lo llevaron a la sala de arte, donde 2 pinturas idénticas se estaban secando. Una casa grande con un jardín lleno de mariposas y 3 figuras cogidas de la mano, una grande, 2 pequeñas. «Es nuestra familia», explicó Lucía. «La doctora nos pidió que dibujáramos nuestro lugar favorito», añadió Sofía. Ricardo sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Es precioso, mis pequeñas, absolutamente precioso». Esa noche, mientras conducía de vuelta al hotel, su teléfono sonó. Era su abogada, Elena Cortés. «Ricardo, tenemos un problema. Un periodista se ha enterado del proceso de adopción. Está en la portada de la web del diario matutino». Suspiró, anticipando los titulares sensacionalistas. «El multimillonario Ricardo Villanova busca una controvertida adopción. El oscuro pasado del magnate y su hija desaparecida». «Ocúpate», Elena ordenó, volviendo momentáneamente a su antiguo tono de director general. «Haz lo que sea necesario para proteger la privacidad de las niñas». En su habitación de hotel, Ricardo pasó horas revisando los acontecimientos del día. La televisión silenciada en un rincón mostraba titulares sobre su intento de adopción.
Su teléfono vibraba constantemente con peticiones de comentarios de los periodistas. Sacó la última foto de las gemelas de su cartera, tomada el domingo anterior en el nuevo patio de recreo del orfanato. Sus sonrisas idénticas, tan parecidas a las de Elena, le recordaron lo que realmente importaba. «La prensa será implacable», le había advertido Elena Cortés. «¿Estás seguro de que quieres seguir adelante?» «Son todo lo que me queda de Elena», había respondido. «Mi oportunidad de hacer las cosas bien». Esta vez su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Sofía con un vídeo. Lucía y Sofía se preparaban para dormir, sus dulces voces llenando la silenciosa habitación del hotel. «Here comes the sun, do, 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 do». Ricardo sonrió entre lágrimas. La canción que había acompañado a 3 generaciones de su familia servía ahora de puente entre el pasado y el futuro, la pérdida y la esperanza. A la mañana siguiente se enfrentaría a más evaluaciones, más preguntas, más escrutinio. La prensa seguiría especulando e intentando convertir su historia en titulares sensacionalistas. Nada de eso importaba. Lo que importaba eran 2 niñas de 3 años que de alguna manera habían encontrado el camino de vuelta a casa, que, a través de una serie de acontecimientos trágicos y milagrosos, le estaban dando una segunda oportunidad de ser la familia que Elena siempre quiso que fueran. Cogió su teléfono una última vez esa noche, enviando un mensaje a Elena Cortés. «Convoca una rueda de prensa para mañana. Voy a contar nuestra historia, en mis propios términos, como Elena querría». En algún lugar entre la vigilia y el sueño, Ricardo podría haber jurado que oía la risa de su hija mezclada con el lejano aleteo de las alas de una mariposa. Y, por primera vez en años, durmió en paz, sabiendo que finalmente estaba en el camino correcto. Una foto de las gemelas yacía en su mesita de noche, sus sonrisas iluminadas por la suave luz de la lámpara. A su lado, una nueva adición. La última foto que se había tomado con Elena, ahora restaurada y enmarcada. Madre e hijas, aunque separadas por el tiempo y la tragedia, unidas por la misma sonrisa, el mismo brillo en los ojos, la misma infinita capacidad de amar y perdonar. «Buenas noches», mis pequeñas, susurró a la habitación tranquila. «Buenas noches, Elena. Mañana será un nuevo día, y esta vez lo haré bien. Te lo prometo». La oficina de Ricardo en el hotel estaba abarrotada de papeles, formularios de adopción, informes médicos, evaluaciones psicológicas. Cada hoja representaba un paso más hacia Lucía y Sofía. Mientras organizaba una nueva pila de documentos que Elena Cortés le había traído, sus manos encontraron algo diferente. Un sobre manila ligeramente amarillento con su nombre escrito con la inconfundible letra de Elena. «¿Elena?», llamó, su voz temblorosa. «¿De dónde ha salido esto?». La abogada se ajustó las gafas, examinando el sobre. Estaba entre los documentos del hospital. Al parecer, Elena lo dejó con su historial médico. Con dedos temblorosos, Ricardo abrió el sobre. El tenue aroma a lavanda, el perfume favorito de Elena, aún perduraba en las páginas cuidadosamente dobladas. «Querido papá, si estás leyendo esto, significa que mis temores se hicieron realidad. Los médicos dicen que este es un embarazo de alto riesgo, y aunque estoy luchando con todas mis fuerzas, tengo que estar preparada para cualquier posibilidad. Primero, necesito que sepas que te perdono. Te perdono por nuestra pelea, por todas las palabras duras, por todas las expectativas que pesaron sobre ambos. Y te pido que tú también me perdones a mí, por irme como lo hice, por el largo silencio, por no ser lo suficientemente fuerte para dar el primer paso hacia la reconciliación». Ricardo tuvo que detenerse, las lágrimas manchando el papel. A través de la ventana del hotel, el sol de la tarde pintaba el cielo en tonos de rosa y oro, colores que Elena siempre había amado. Miguel murió hace 3 meses. Fue tan repentino, tan brutal. Un accidente de moto de camino a un concierto. Nunca supo que eran gemelas.
Solía bromear con que quería toda una banda de pequeños músicos, pero estaría feliz con cualquier melodía que la vida nos diera. Las niñas son especiales, papá. Los médicos ya pueden decirlo. Son idénticas, pero hay algo más. Tienen una conexión que va más allá de lo físico. A veces, cuando una se mueve durante una ecografía, la otra reacciona al instante. Es como si ya tuvieran su propio lenguaje secreto. La carta continuaba detallando puntos médicos importantes. Lucía nacería con una pequeña afección cardíaca que requeriría seguimiento. Sofía tendía a las alergias. Ambas mostraban signos tempranos de sinestesia, la capacidad de ver sonidos en colores, algo que Elena también experimentaba. Hay tanto que quiero decir, tantas peticiones, pero la más importante es esta. Si algo me pasa, quiero que tú críes a mis hijas. Sé que puede parecer cruel después de todo, pero eres la única persona en la que confío para darles el amor, la educación y las oportunidades que merecen. Pero por favor, papá, aprende de nuestros errores. Déjalas ser quienes están destinadas a ser. Lucía ya muestra signos de ser la soñadora. Reacciona más intensamente a la música en los exámenes. Sofía es la protectora. Siempre se coloca como un escudo alrededor de su hermana en las ecografías. Ricardo miró las fotos recientes de las gemelas en su teléfono. ¿Cómo pudo Elena prever su personalidad con tanta precisión antes de que nacieran? Tengo algunas peticiones específicas. 1. Manténlas juntas, siempre. Su vínculo es especial y vital. 2. Fomenta su música, no como una obligación, sino como una forma de expresión. 3. Háblales de Miguel, de su talento, su bondad, su amor por la vida. Y lo más importante, háblales de nuestros errores, de cómo el orgullo y la terquedad pueden costar demasiado. Hay una cuenta bancaria a su nombre en el Banco Nacional. No es mucho, pero ahorré cada céntimo de mis trabajos como profesora. La contraseña es la fecha de nuestra última Navidad juntos, ¿recuerdas? Cuando cantamos canciones de los Beatles hasta la noche y finalmente admitiste que Hey Jude era mejor que Mozart. Las lágrimas ahora fluían libremente por el rostro de Ricardo. Por supuesto que lo recordaba. Fue la última vez que vio a Elena verdaderamente feliz en su presencia. Las niñas patean mucho cada vez que toco la guitarra. Miguel dejó su guitarra para ellas. Está en casa de la señora Carmen, junto con algunas cintas que grabamos juntos. Por favor, recógela. Es parte de su herencia. Papá, sé que probablemente te estés preguntando por qué nunca volví, por qué nunca te conté sobre el embarazo. La verdad es que tenía miedo. No de ti, sino de mí misma. De no ser lo suficientemente fuerte para mantener mi independencia, de ceder a la presión y a las expectativas de nuevo. Ahora veo que ese miedo nos costó un tiempo precioso. Pero tal vez el universo tenía un plan más grande. Tal vez mis hijas son el puente que necesitábamos, la oportunidad de sanar viejas heridas y construir algo hermoso a partir de nuestras piezas rotas. Ricardo tuvo que detenerse de nuevo, sus manos temblando demasiado para sostener el papel. Se levantó y caminó hacia la ventana. A lo lejos podía ver el patio del orfanato, y en él 2 pequeñas figuras corriendo en perfecta sincronía, con vestidos a juego. Hay una última cosa que necesitas saber. A pesar de todo, nunca dejé de quererte. Eres mi padre. El hombre que me enseñó a montar en bicicleta, que ahuyentó a los monstruos de mi armario, que cantaba Here Comes the Sun en las noches de tormenta. Si estás leyendo esto, significa que no sobreviví para criar a mis hijas, pero también significa que ellas tienen la oportunidad de conocer al abuelo Ricardo que yo conocí en mi infancia. El que ponía el amor por encima de las expectativas, los abrazos por encima de los logros. Por favor, papá, ámalas por los 2, enséñales a volar, pero está ahí para atraparlas cuando caigan. Muéstrales que la familia no se trata de la perfección, se trata del perdón y de los nuevos comienzos. Con todo mi amor, Elena. P.D. Las mariposas del jardín de la mansión, nunca las arranques.
Miguel las plantó especialmente para mí, diciendo que eran símbolos de transformación. Ahora veo que tenía razón. A veces tenemos que rompernos por completo dentro de nuestros capullos antes de poder volar. Ricardo permaneció inmóvil durante varios minutos después de terminar la carta. El sol se había puesto por completo y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Con manos temblorosas, cogió su teléfono. «Sofía, necesito que vigiles a las niñas 1 hora más hoy. Hay algo que tengo que hacer». Condujo hasta la cafetería La Casa de las Flores, encontrando a la señora Carmen justo cuando estaba cerrando. La guitarra dijo simplemente: «La guitarra de Miguel». La anciana sonrió, como si hubiera estado esperando este momento. De la trastienda sacó una funda de cuero gastada. Dentro había una guitarra clásica, grabada con un diseño de mariposa, junto con varias cintas de casete cuidadosamente etiquetadas. De vuelta en el hotel, Ricardo escuchó cada cinta. La voz de Elena se mezclaba con la de Miguel en canciones sobre el amor, la esperanza y los sueños. En algunas grabaciones se podía oír a Elena reír, hablar de los bebés, de sus planes para el futuro. En la última cinta, fechada 1 semana antes de su ingreso en el hospital, Elena había dejado un mensaje. «Papá, si estás escuchando esto, gracias por amar a mis niñas. Gracias por ser el padre que siempre supe que podías ser». Ricardo se quedó dormido allí mismo, en el sofá del despacho, sosteniendo el testamento de Elena en una mano y una foto de las gemelas en la otra. Por primera vez desde que comenzó este viaje, se sintió completamente en paz. Su hija lo había perdonado. Más que eso, le había confiado su tesoro más preciado. Mañana compartiría su testamento con su equipo legal, pero esta noche era para recordar, para llorar, para sanar. Afuera, en el pequeño jardín del hotel, una mariposa azul se posó brevemente en el alféizar de la ventana, sus alas brillando a la luz de la luna antes de emprender el vuelo hacia las estrellas. El tribunal estaba en silencio mientras la doctora Regina Sánchez, la psicóloga designada por el tribunal, presentaba su informe preliminar. Ricardo estaba sentado erguido en una silla de madera, cada palabra resonando como un veredicto. Si bien el señor Villanova muestra un afecto genuino por las niñas, hizo una pausa, ajustándose las gafas, su historial con su difunta hija, Elena, plantea preocupaciones significativas. El patrón de comportamiento controlador. Ricardo cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de Elena en su carta. ¿Cómo podía explicar que el hombre que solía ser ya no existía? ¿Que cada momento con Lucía y Sofía lo cambiaba un poco más? Señoría, intervino Elena Cortés, poniéndose de pie. Me gustaría presentar nuevos documentos como prueba. El testamento de Elena Villanova, declarando explícitamente su deseo de que su padre criara a las niñas. Mientras tanto, de vuelta en el orfanato, Sofía Herrera dirigía una delicada sesión con las gemelas, siguiendo las indicaciones de la psicóloga. Estaba ayudándolas a tender un puente entre su pasado y su presente. Vuestra mamá, explicó Sofía suavemente, mostrándoles una foto de una Elena más joven, era muy especial. ¿Y sabéis quién es este hombre a su lado? El abuelo Ricardo, exclamó Lucía, sus ojos brillando al reconocerlo. Más joven, notó Sofía, inclinando la cabeza de esa manera tan suya, tan de Elena. Fuera del orfanato, los reporteros se congregaban. La historia del multimillonario que buscaba la redención a través de sus nietas había capturado la imaginación del público. Algunos ofrecían apoyo, otros planteaban preguntas. Todos querían detalles. «¿Señor Villanova?», gritó un reportero mientras Ricardo llegaba para su visita diaria. ¿Cuál es su respuesta a las afirmaciones de que su avanzada edad le impedirá cuidar adecuadamente de 2 niñas pequeñas? Ricardo ignoró las cámaras, pero la pregunta permaneció en su mente. A sus 60 años, ¿tendría la energía para seguir el ritmo de 2 niñas de 3 años? ¿Las noches de insomnio, las carreras por el parque, la constante demanda de atención?
La respuesta llegó inesperadamente durante la merienda. Lucía derramó su zumo y antes de que ningún adulto pudiera reaccionar, Ricardo ya estaba en el suelo, limpiando el desastre y consolando a la niña llorosa. «No llores, cariño», susurró, de la misma manera que solía consolar a Elena. «Los accidentes pasan. ¿No estás enfadado?», preguntó Sofía, arrodillándose junto a su hermana. «Claro que no. Para eso está la familia, para ayudar cuando derramamos el zumo, para abrazar cuando lloramos, para reír cuando hacemos un desastre». Desde la puerta, Sofía observaba, tomando notas para su informe al tribunal. Estos eran los momentos que los documentos oficiales no capturaban: la naturalidad del amor, la sabiduría que solo el tiempo y el arrepentimiento pueden traer. En la siguiente sesión judicial, la comunidad del orfanato se unió. La señora Rosa, la cocinera, habló de cómo las gemelas ahora cantaban durante las comidas. La profesora de arte mostró dibujos en los que las niñas siempre se representaban cogidas de la mano del abuelo Ricardo. Incluso el jardinero testificó sobre las mariposas que habían comenzado a frecuentar el patio, como si la propia naturaleza aprobara esta unión. Pero lo más importante, concluyó Sofía en su testimonio, es cómo las niñas florecen en su presencia. No es solo amor, es sanación. 3 generaciones encontrando la paz a través del perdón y los nuevos comienzos. Los desafíos, sin embargo, permanecían. Ricardo se enfrentó a largas reuniones con los trabajadores sociales, explicando cómo adaptaría su vida a las necesidades de las gemelas. Les mostró el dormitorio que había preparado en la mansión, ahora adornado con mariposas pintadas a mano. Reveló la nueva sección infantil de la biblioteca, los columpios en el jardín, el área de música con 2 pequeñas guitarras, una para cada niña. Elena pidió que la música fuera parte de sus vidas, explicó, mostrándoles las cintas dejadas por Miguel. No como una obligación, sino como un legado de amor. Las semanas se convirtieron en meses. Las gemelas crecieron, su vínculo con Ricardo fortaleciéndose en cada visita. Ahora conocían fragmentos de su historia, adaptados a su corta edad. Sabían que su mamá era un ángel que les cantaba desde arriba y que su papá tocaba la guitarra entre las mariposas. ¿Y el abuelo Ricardo?, preguntó una trabajadora social durante una de las evaluaciones. «Cuida nuestras sonrisas», dijo Lucía. «Y espanta nuestros miedos», añadió Sofía. En la víspera de la decisión final, Ricardo encontró a las gemelas inusualmente calladas durante su visita. «¿Qué pasa, mis pequeñas?», preguntó, sentándose entre ellas en el columpio. «La señora Sofía dijo que mañana es importante», comenzó Lucía. «Hay un juez que va a decidir». Sofía vaciló si podemos ser una familia de verdad. Terminaron juntas. Ricardo sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo explicar la complejidad de la situación a 2 niñas de 3 años? ¿Sabéis qué pienso?, dijo después de un momento. «Pienso que ya somos una familia». Aquí señaló su corazón, donde cuenta. El juez solo va a poner eso en un papel. Las gemelas sonrieron, acurrucándose contra él. Sobre ellos, una mariposa azul, idéntica a la del reloj mágico, se posó brevemente en el columpio antes de revolotear hacia el cielo anaranjado del atardecer. Esa noche, en su habitación de hotel, Ricardo releyó el testamento de Elena por última vez. Mañana, el juez anunciaría la decisión. Mañana, descubriría si podía honrar el último deseo de su hija, si podía dar oficialmente a las gemelas el hogar que Elena había soñado para ellas. «Ayúdame, hija», susurró a la foto de Elena en su escritorio. «Ayúdame a ser el padre que siempre supiste que podía ser». Afuera, la ciudad se asentaba bajo un cielo estrellado, y en algún lugar entre la vigilia y el sueño, Ricardo podría haber jurado que oía una voz familiar cantando suavemente. «Here comes the sun, du, 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 du». La luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras del Tribunal de Familia, pintando el suelo con suaves tonalidades, mientras el juez Rodríguez firmaba los papeles finales de la adopción.
Ricardo, con su mejor traje, elegido personalmente por Lucía y Sofía durante una de sus visitas, mantenía una mano sobre el testamento de Elena, ahora parte del expediente oficial. Por el poder que me confiere la ley, anunció el juez, con una leve sonrisa en los labios. Declaro por la presente a Ricardo Villanova, tutor legal de Lucía y Sofía Villanova. Las gemelas, vestidas con vestidos azul pálido, bordados con diminutas mariposas, se apretaron las manos. Sus ojos verdes, los ojos de Elena, brillaban con una mezcla de emoción y asombro. Ricardo se puso de pie, su voz temblando mientras se dirigía al pequeño grupo presente. Elena, mi hija, escribió algo que me gustaría compartir, hoy dijo, desdoblando con cuidado una página de su testamento. Escribió: la familia no se trata de la perfección, sino del perdón y de los nuevos comienzos. Hoy, gracias a su amor y a su visión, estamos teniendo nuestro nuevo comienzo. De vuelta en el orfanato, la despedida fue agridulce. Sofía organizó una pequeña celebración en el patio, donde las mariposas que tanto habían cautivado a las gemelas danzaban entre las flores recién plantadas. Siempre tendréis un lugar aquí, dijo Sofía, abrazándolas, y podéis visitar cuando queráis. ¿Lo promete, señora Sofía?, preguntó Lucía. ¿No nos olvidará?, añadió Sofía. ¿Cómo podría?, sonrió Sofía entre lágrimas. Habéis cambiado este lugar tanto como él os ha cambiado a vosotras. La señora Rosa llegó con un pastel con temática de mariposas y pronto el patio se llenó de risas y música. Ricardo observó a las niñas despedirse de sus amigos, su corazón rebosante de amor y gratitud. Déjalas ser quienes están destinadas a ser. Las palabras de Elena resonaron en su mente. Lucía, la soñadora. Sofía, la protectora. Mudarse a la mansión Villanova fue una aventura en sí misma. Las gemelas recorrieron cada habitación con asombro, sus pasos sincronizados resonando por pasillos que una vez habían sido tan silenciosos. «Mira, Lucía», exclamó Sofía al descubrir el dormitorio preparado para ellas. «Las mariposas parecen que están bailando». El mural que Ricardo había encargado cubría una pared entera, mariposas en tonos de azul y oro que parecían vivas bajo la luz del sol. 2 camas, una al lado de la otra, como en el orfanato, pero ahora con edredones bordados con sus nombres. Y, en un rincón especial, guitarras. Lucía corrió hacia los instrumentos. Como las de papá, susurró Sofía, rozando suavemente las cuerdas. Ricardo se quedó en el umbral, recordando la petición de Elena. Fomenta su música, no como una obligación, sino como una forma de expresión. Los días se convirtieron en semanas y una nueva rutina tomó forma. Las mañanas comenzaban con desayunos especiales preparados por Manuel, quien descubrió una sorprendente habilidad para hacer tortitas con forma de mariposa. Las tardes estaban llenas de clases de música, juegos en el jardín e interminables cuentos. Ricardo descubrió que cada gemela tenía su propia manera de buscar consuelo. Lucía se acurrucaba en su regazo durante las tormentas, mientras que Sofía prefería sostenerle la mano y contarle historias a su hermana para distraerla. Una noche las encontró dormidas sobre un viejo álbum de fotos de Elena, que ahora ocupaba un lugar de honor en la biblioteca de la mansión. «Mamá era muy guapa», había dicho Lucía antes, señalando una foto de una Elena adolescente. «Y su sonrisa se parece a la nuestra», había notado Sofía, descubriendo el parecido. «Sí», asintió Ricardo suavemente. «Y os quería más que a nada en el mundo». Las clases de música se convirtieron en un momento especial. Ricardo contrató a un instructor amable que entendía lo importante que era la guitarra en la historia familiar. En pocos meses, las gemelas ya podían tocar notas sencillas, sus pequeñas manos decididas a honrar el legado musical de sus padres. Abuelo Ricardo llamó Lucía una noche mientras las arropaba. «Cuéntanos otra vez la historia de la mariposa mágica». «La que envía mensajes al cielo», añadió Sofía, con los ojos ya pesados de sueño. Ricardo sonrió,
cogiendo el reloj que ahora permanecía en la mesita de noche entre sus camas. La mariposa azul todavía realizaba su danza eterna, marcando el tiempo en esta nueva historia, una historia de amor, pérdida y redención. Érase una vez comenzó, una mariposa muy especial encargada de llevar el amor entre el cielo y la tierra. Como de costumbre, las niñas se durmieron antes de que terminara el cuento. Ricardo permaneció sentado entre sus camas, observando su respiración sincronizada, maravillado por el milagro que Elena le había regalado. En el alféizar de la ventana, la guitarra de Miguel descansaba en silencio, sus cuerdas vibrando ocasionalmente con la brisa nocturna, como si fueran tocadas por manos invisibles. Las cintas que él y Elena habían grabado formaban ahora parte de la rutina nocturna de las niñas, su voz suave arrullándolas hasta dormirlas, preservando el recuerdo de su amor. Ricardo se acercó a la ventana, contemplando el jardín donde las mariposas nocturnas danzaban bajo la luz de la luna. El testamento de Elena colgaba en un marco en la pared de su despacho. Sus palabras, un recordatorio diario de su promesa de amar sin límites, de guiar sin controlar, de proteger sin reprimir. «Tenías razón», hija susurró a la noche. «A veces tenemos que rompernos por completo dentro de nuestros capullos antes de poder volar». Un ligero movimiento llamó su atención. Lucía se había dado la vuelta en sueños, su mano buscando instintivamente la de Sofía. Incluso en sueños, su vínculo era inquebrantable, extraordinario. Ricardo volvió al espacio entre sus camas, ajustando las mantas con cuidado. En la pared, las mariposas del mural parecían brillar débilmente, como diminutas estrellas terrenales guardando el sueño de las niñas. Comenzó a tararear suavemente, la melodía que se había convertido en el himno no oficial de esta familia. «Here comes the sun, do, 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 do». Y allí, en la tranquila habitación iluminada solo por la luz de la luna, Ricardo Villanova finalmente encontró su paz. No era el final de una historia, sino el comienzo de muchas otras, cada una escrita con amor, acompañada de música, adornada con mariposas. «Buenas noches, mis pequeñas», susurró. «Buenas noches, Elena». Una última mariposa azul pasó por la ventana, su vuelo suave y resuelto, como el amor que unía a 3 generaciones de una familia que había aprendido, a través de la pérdida y la redención, el verdadero significado de un nuevo comienzo.